Hola, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a cada uno de ustedes a este tiempo que tenemos de compartir la palabra. Mi nombre es Alejandro Alvarado y qué bueno que estén aquí en este pequeño estudio o el compartir la palabra le llamo yo mejor porque yo siempre lo digo, no soy un gran teólogo ni me creo tampoco un teólogo como los que hay y que los honro. Pero aquí estamos para compartir la palabra del Señor. La verdad es que estoy súper nervioso por ciertas situaciones que han sucedido en el día de hoy, que son no malas, sino que son buenas. Son cosas que en la interna uno que la maneja, se las digo por una cuestión que uno ha vivido durante el día, particularmente el día de hoy. Y cómo esto va diferido en otro momento o quizás lo veas en un momento en que no fue grabado o no fue en el día que fue grabado. Va a ser de qué está hablando el hermano, pero bueno, eso, por eso le digo, es algo interno, algo mío que eh, por eso le digo que estoy un poquito nervioso en cuanto a eso. Así que bienvenidos a todas las personas que se están integrando, a todas las personas que se están sumando al canal de Facebook, al canal de YouTube, a todos los hermanos que nos están apoyando. Muchas gracias por apoyar a este humilde servidor. Así que aquí estamos dándole gracias a Dios por esto que hacemos. Y seguimos con esta serie que le hemos llamado, valga la redundancia, llamados a vivir en santidad. Es una serie que comenzamos en el video pasado, la semana pasada o la vez pasada. Y queremos seguir con este tema de la santidad, queremos seguir hablando de la santidad. Y en el día de hoy lo que vamos a estar hablando particularmente es sobre qué significa que Dios sea santo. Pero obviamente yo les decía que venimos hablando de la santidad, venimos hablando eh, de qué es lo que significaba. Si te perdiste la primera serie, te invito a que vuelvas a los videos anteriores y ahí va a estar la introducción de lo que estábamos hablando de lo que es la santidad. Y vimos que las características de la santidad eh, proviene de Dios. La santidad obviamente que de Él nace, de Él viene. O sea, no es que Dios encontró, no, y aquí estoy inventando una herejía incluso, encontró esta piedra de poder y esta piedra se llamaba santidad, entonces Él se hizo santo y entonces, no, ahí por eso les digo, estoy ya inventando hasta una herejía. No, no es así, de Él viene la santidad. Y veíamos en su palabra de que de Él emana la santidad. Entonces por eso nosotros hemos utilizado este versículo lema o base que tenemos en, en este estudio, que es Primera de Pedro 1:16, sean santos porque yo soy santo. Entonces, lo que Dios quiere es que si nosotros estamos siendo parte de su familia, Él también está diciendo, ya, así como yo soy santo, ustedes también tienen que ser santos. Entonces, su santidad es compartida. Él quiere compartir su santidad y Él quiere que nosotros también seamos santos. Pero esa es una pequeña introducción, como le estaba diciendo, de lo que estuvimos viendo la vez pasada. Entonces, Dios es santo y lo seguimos viendo en las escrituras. Y ahora voy a tratar de hacer algo aquí con esto, con la tecnología, porque es un poquito complicado, así que les voy a pedir que tengan paciencia con esto. Así que nos vamos a ir a la otra pantalla. Aquí, bien, ok. Entonces ahí tenemos el versículo lema. Yo me estoy ayudando por esta página web que está disponible gratuitamente para todos los hijos de Dios, incluso para los que no son hijos de Dios también. Biblia Getaway, así se llama esta página. Así que nos vamos a ayudar en esto. Entonces, ¿por qué yo les digo que Dios es santo? Y vámonos a Isaías. A ver, déjenme aquí, ya. Entonces vámonos a Isaías, aquí lo vamos a buscar. Por eso les digo, ténganme paciencia en esto. Hay uno con los nervios también, se le enredan los libros, pero aquí están en orden. Vámonos a Isaías capítulo 6, versículo 3. Aquí, si se logra ver, yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas, así que por si acaso, aquí uno tiene varias elecciones también y quizás con la pantalla como aparece
mi hermoso rostro ahí, quizás lo estoy tapando, pero aquí hay diferentes Biblias que ustedes pueden elegir. Tenemos la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente, NBI. Bueno, creo que muchos de ustedes conocen ya esta aplicación. Pero vámonos entonces, como yo les decía, pongamos la Nueva Biblia de las Américas. Em, Capítulo 6, Isaías capítulo 6, versículo 3. Y esto es lo que dice. Y el uno al otro daba voces diciendo, esta es la visión que tuvo Isaías, cuando ve a los serafines moviéndose de un lado para otro en el templo, y el versículo 3 dice, y el uno al otro, estos serafines, daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Entonces, seguimos viendo en las escrituras de que Dios es santo y no solamente lo dice él mismo, no solamente Dios lo dice, porque la vez pasada veíamos de que Dios también dice que Él es santo, pero aquí los ángeles, y en este caso los serafines, son los que están diciendo santo, santo, santo es el Dios todopoderoso y toda la tierra está llena de su gloria. Y algo bien interesante con este pasaje, que es muy similar, porque aquí es Isaías en el Antiguo Testamento donde está teniendo una visión de Dios, en donde les invito a leer este capítulo, es bien interesante. De hecho, el pastor Sugel Michelén tiene un sermón, pero extraordinario con este capítulo. Y la verdad es que los invito a buscarlo, ese sermón del pastor Sugel Michelén de Isaías capítulo 6. Eh, Vemos en el Nuevo Testamento algo muy parecido con el apóstol Juan. Y vámonos a Apocalipsis. Eh, ¿Dónde está Apocalipsis? A ver. Estaba probándolos. En el último libro de la Biblia, Apocalipsis o Revelation, en el capítulo 4. De hecho, en este capítulo, simplemente eh, no quiero así como, el hermano se está quebrando aquí, se está creyendo la muerte. Ojalá que se entienda en otros países esa expresión, pero bueno. Pero con este capítulo, con el versículo, los versículos 14, con la versión Dios habla hoy, yo hice una canción, así que hace muchos años atrás, y la cantábamos en la iglesia de donde yo vengo. Así que me trae muchos recuerdos este capítulo 4. Y el capítulo 4, el versículo 8, aquí es donde dice el título acá en esta versión, Visión del trono de Dios, donde Juan tiene toda esta revelación de Dios, se le aparece Jesús mismo y él dice que se escucha la voz como un estruendo de aguas, así, porque él, como estaba en una isla, tomaba todos estos ejemplos de la naturaleza y se da vuelta y ve que el que está ahí es Cristo, y tiene este encuentro con el Señor mismo, pero ya no de la manera que lo conoció cuando estuvo en la tierra como hombre, sino que ahora lo ve como Dios. Entonces, eh, y aquí, ojo, por si acaso, no estoy diciendo de que Dios en la tierra era solamente hombre, no, porque era 100% hombre y era 100% Dios. Así que por si acaso, por eso les digo que uno se pone nervioso con este tipo de cosas que no. El hermano dijo esto y se equivoca, así que todos los hermanos que no me critiquen, que de repente uno se pone nervioso en esa parte. Pero miren lo que dice, vámonos puntualmente ya sacándonos todo ese nerviosismo. El versículo 8 dice, los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, a ver, vamos a leerlo de nuevo. Los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y de día y de noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, muy parecido a lo que está diciendo Isaías. ¿Se dan cuenta? Es como si le hubiera
se le hubiese repetido la historia a otro hombre en otro tiempo, en otra época y en un Nuevo Testamento, en este caso, como lo que estábamos diferenciando, pero dicen cosas muy parecidas, santo, santo, santo. Entonces, aquí es el cielo, por decirlo así, los ángeles declarando, los serafines, estos seres medio raros, porque como tenían 6 alas, estaban llenos de ojos que eran por todos lados y por dentro también. Es como, hay algunas representaciones que uno puede ver de eso, pero el tema acá es que el cielo mismo, los ángeles están diciendo, santo, santo, santo es el Señor. Y se repite la misma frase, 3 veces santo. Entonces es bien interesante ver que en el Antiguo Testamento los ángeles, los serafines declaran la santidad de Dios y en el Nuevo Testamento también lo declaran. Ahora, obviamente que no estos son los únicos versículos que afirman y declaran la santidad de Dios. Solamente estamos tomando este ejemplo, pero también lo estamos haciendo de una manera comparativa y nos vamos a ir analizando esta situación con estos dos personajes, Isaías y Juan. Entonces, su palabra afirma contundentemente que nuestro Dios es santo. Entonces, la palabra de Dios afirma eso. Y una de las cosas que veía en un video de los que defienden la palabra del Señor y de los que defienden el Evangelio, los que defienden el nombre de Cristo, incluso también nuevamente citando al pastor Sugiel Michel, él decía, Dios mismo en su palabra declara que Él es Dios. O sea, él mismo dice, y no solamente él, sino que lo corrobora la creación, los ángeles, las personas, las situaciones, en fin. Entonces todo está como orquestado a decir, sí, la verdad es que nuestro Dios es santo y no hay duda de eso, de que Él es el único y verdadero Dios. Ahora, una definición para nuestra pregunta de hoy, ¿qué significa que Dios sea santo? Porque eso es lo que estamos viendo en el día de hoy. La vez pasada, como decíamos, estábamos viendo qué es la santidad o de dónde viene la santidad, en fin. Pero, ¿qué significa de que Dios sea santo? Y uno se ayuda con el San Google, así que también ahí es bien educativo también encontrar varias respuestas que uno se va haciendo. Y miren lo que decía San Google. De manera que cuando decimos que Dios es santo, estamos... Déjenme volver a la otra pantalla, discúlpenme un poquito. Para no... Ok, ahí sí. Entonces, de manera que cuando decimos que Dios es santo, estamos diciendo que Él está separado, que es distinto a nosotros. Y eso es una gran verdad, y es lo que hablábamos la semana pasada. El Señor está muy por encima de nosotros. O sea, ¿quién duda de eso? Solamente los ateos, o sea, o alguien que no crea en el Señor o que tenga un problema con Dios. En su perfección, poder y gloria, o sea, está por encima de nosotros. Él es perfecto, Él es poderoso, Él es glorioso y Él merece ser honrado por sobre todo lo demás. Entonces, no hay duda de que Dios es un Dios que es inalcanzable, o sea, es un Dios que nadie puede ponerse a la altura de nuestro Dios. O sea, ¿quién es como el Señor? ¿Quién es como el Señor? No hay nadie que sea como nuestro Dios. Y si ustedes se recuerdan, cuando nosotros vimos el libro de Colosenses, ahí en el capítulo 1, versículo 18, nos menciona la palabra primacía. No sé si ustedes se acuerdan de cuando estudiamos el libro de Colosenses, que decía que Él es la primacía o la preeminencia, dependiendo de la versión, ya sea Reina Valera o la Biblia de las Américas. Y el significado de la palabra preeminencia o primacía, decíamos que es privilegio, excepción, exención, ventaja o preferencia que goza alguien respecto de otra persona, por razón o por mérito especial. Entonces, ¿qué es lo que quería decir esto? Que Dios debe ser adorado. Él debe ser adorado. Él simplemente, o sea, si alguien dice, y lo decíamos en ese momento, pero ¿por qué yo soy pecador si yo soy una persona buena, no le hago mal a nadie? Es que si tú no adoras a Dios, ya estás pecando. Porque el hombre tiene que adorar a Dios. El hombre fue creado para adorar a Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos quién es Dios, nuestra obligación, por decirlo de alguna manera, es adorarlo.
pero no porque, que si no lo adoro me voy a ir al infierno y me va a castigar, no, es porque entendemos su gloria, hemos entendido quién es nuestro Dios, entonces de esa manera nosotros le damos el mérito que Él se merece, porque Él es un Dios que merece ser adorado. Él merece ser adorado. Entonces la gente que no está adorando a Dios, obviamente que lamentablemente está en pecado. Entonces, sin poner, por ejemplo, el sacrificio de la cruz del Calvario que hizo Cristo, un sacrificio que también es insuperable, saquémoslo un poquito, aún así, sacando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, aún así, Dios debe ser adorado. Porque claro, de repente nosotros, no estoy diciendo que eso esté malo, que nosotros digamos, adoro al Señor porque Él murió por mí en la cruz del Calvario, murió por mis pecados, me dio vida nueva, yo antes estaba en tinieblas y ahora estoy en la luz, antes estaba muerto y ahora estoy vivo. Todo eso es verdad y eso es motivo de adoración. Gracias, Señor, porque me miraste a mí y me diste vida nueva. ¿Eso es un motivo de adoración? Obviamente que sí, y debemos adorar a Dios por eso. Pero por eso yo les decía, sacando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, aún así, si Cristo no murió en la cruz del Calvario, aún así Él merece ser adorado, porque Él tiene la primacía, la preeminencia, como decía el capítulo 1 y el versículo 18 del libro de Colosenses. Pero obviamente que también se complementa el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y mayor razón de darle la gloria y como dice el Apocalipsis, o sea, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir toda la honra, toda la gloria, y los ancianos se postran delante de Él y arrojan sus coronas y le adoran porque Él es digno de ser adorado. Él merece ser adorado, no solamente por ser Dios, sino que también porque hizo un sacrificio que nadie más podía hacer. Entonces, todo apunta a que Dios es un Dios que debe ser adorado. Entonces, veamos aquí, yo les decía, estas dos visiones que vimos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento con Isaías y con Juan. Y aquí me voy a estar ayudando. Saqué una, a ver si no se me habrá perdido. Acá la tengo. En todo mi apunte. Acá. Bueno. Vamos a estar ayudándonos un poquito con esto de la página de God Question. Entonces, ahí hay varias respuestas también que ayudan bastante al estudio de la palabra, comentarios bíblicos, etcétera, etcétera. Entonces, también les invito a que vayan ahí y se ayuden en su estudio, en los devocionales, en lo que estén haciendo con respecto a la palabra del Señor. Así que con esa ayuda nos vamos a estar, valga la redundancia, ayudando en esta tarde, viendo estas dos visiones, tanto la de Isaías como la de Juan, que son muy, muy, muy parecidas. Entonces, miren lo que dice, que es bien interesante el comentario que hace esta página con respecto a eso. Pero primero hablando un poquito de lo que es la santidad. Y dice que la santidad de Dios es lo más difícil de explicar. Es algo que es un poquito complicado de explicar de todos los atributos de Dios. O sea, el atributo de Dios que es más complicado, así como explicarlo, es este, el de la santidad. Porque es uno de los atributos esenciales que no es compartido por el hombre. O sea, no es compartido hacia nosotros en el sentido de que nosotros podemos ser como Dios en el sentido 100% Dios. O sea, sí, Él nos dice que seamos santos, porque Él es santo. Pero como dicen algunos herejes, de nosotros somos Jehová Junior, está totalmente equivocado. Entonces, Él no puede, como lo que un poco lo que pasó con esta película del Todopoderoso que hizo Jim Carrey cuando Dios le entregaba sus poderes y solamente en un pueblito nomás él tenía la facultad, por decirlo así. Él le entregó como, ya mira, yo te entrego la soberanía, pero aquí en este puro pueblo nomás. O sea, no, Dios no, la santidad de Dios no se puede así como compartir de la misma manera que Él es santo. O sea, nosotros somos santos porque Él es santo.
Entonces es algo que, por eso les digo, es algo que, como dice esta definición, no se puede explicar correctamente, o no correctamente, sino que bien, o sea, pero ¿cómo? No entiendo. Es algo que es complicado de explicar. Nosotros somos creados a la imagen de Dios y compartimos muchos de sus atributos. Obviamente lo compartimos. Ahora, en una escala menor, desde luego, amor, misericordia, fidelidad, etcétera. O sea, tenemos esos atributos que Dios tiene. Pero algunos de los atributos de Dios nunca serán compartidos por seres creados. Nunca. No van a ser creados ni con los ángeles. Omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia y santidad. O sea, pero me estás diciendo de que Dios dice, sean santos porque yo soy santo. O sea, sí, yo soy santo, pero no porque yo, Dios me dice, ya, toma, te entrego la santidad, como decíamos, como la película del Todopoderoso. No es así. O sea, es el único que es santo es nuestro Dios, y nosotros, si somos santos, es por su misericordia y por su gracia. La santidad de Dios es lo que separa, es lo que lo separa a Él de todos los demás seres, lo que hace que Él esté separado y sea distinto de todos los demás. La santidad de Dios es más que solo su perfección o pureza, sin pecado. Es la esencia de su alteridad, su trascendencia. La santidad de Dios personifica el misterio de su majestuosidad y nos hace mirarlo con asombro mientras comenzamos a comprender solo un poco de su majestad. De hecho, creo que muchos de nosotros queda corto con toda esta cuestión de entender a Dios. Hay veces que nuestra mente finita no puede explicar a Dios. De hecho, todos estos científicos y estos estudiólogos que sacan sus ideas, y los mismos ateos, donde plantean ciertas cosas, yo me imagino a Dios como mirándolo y riéndose. O sea, si no podía explicarla, compadre, no podía explicarla. Así, ¿para qué me estáis tratando de decir esto, otro, aquello? Así, soy más que una hormiga tratando de explicar a un Dios que está por sobre todas las cosas. Entonces, es interesante esa parte de lo que es nuestro Dios. O sea, creo que incluso cuando nosotros lleguemos al cielo y lo veamos cara a cara y veamos su gloria y veamos realmente cómo Él es, creo que aún ahí, cuando estemos frente a Él, eh, ni siquiera con ya nuestros cuerpos restaurados y glorificados, ni aún en esa situación vamos a poder entender realmente a Dios, o sea, comprenderlo. Ah, sí, ahora sí vamos a poderlo ver, lo vamos a poder ver cara a cara, pero aún así, porque vamos a seguir siendo seres creados. Creo que ni los mismos ángeles, que lo ven todos los días, en cada momento, y como decía Apocalipsis, se postran delante de Él, creo que ni ellos tampoco logran entender la majestuosidad de Dios. Es porque nuestro Dios, como decimos en Chile, nuestro Dios es bacano. O sea, es insuperable. No hay nadie que se le que se le compare. Ahora, eh, por ejemplo, una de las cosas que me llamaba la atención de lo que decía este comentario que yo le estaba leyendo, que hay otra parte eh, de este comentario. Dice, eh, cuando veíamos tanto en Isaías como en Apocalipsis, la revelación que tiene Juan y la revelación que tiene Isaías en el templo, yo les decía que hay una característica en estos dos versículos, que es la palabra que se repite: santo, santo, santo. Y aquí me gustó lo que este comentario dice, pero ¿por qué la repetición de 3 veces santo, santo, santo? Y obviamente que muchos podrían dar ¿cómo se llama? Su explicación, que se llama trisagio. Es una expresión llamada trisagio. La repetición de un nombre o una expresión 3 veces era muy común entre los judíos. En Jeremías 7:4, los judíos son representados por el profeta mientras dice templo de Jehová 3 veces. En ese versículo, si, a ver, hagamos el ejercicio, no tenemos esto, a ver. Dice Jeremías 7:4. Busquemos Jeremías acá.
Aquí, 7:4. Entonces dice, no confíen en las palabras engañosas que dicen, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Entonces ese es un trisagio. Entonces la repetición, como decíamos ahí, y como dice este comentario, en donde los judíos representados por es una expresión de 3 veces que era muy común entre los judíos. Y ahí es donde vimos Jeremías que se repite 3 veces esta palabra, el templo de Jehová o el templo del Señor, expresando su intensa confianza en su propia adoración, aun cuando era hipócrita y corrupta. Ahí está hablando de lo que es el tema que está hablando de lo que estaba pasando con Jeremías. Ahora, contiene expresiones de intensidad similares repetidas 3 veces. Por tanto, cuando los ángeles alrededor del trono llaman o gritan uno al otro, santo, 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 ellos están expresando con fuerza y pasión la verdad de la suprema santidad de Dios. Esa característica esencial que expresa su asombrosa y majestuosa naturaleza. Ahora, adicionalmente al trisagio, expresa la naturaleza trina de Dios, ya que ahí hoy en día se está hablando harto de la cuadridimensión. Así que esto es interesante. Dice que aquí es donde se expresa la naturaleza trina de Dios, las 3 personas de la divinidad, ¿ok? Cada una igual a la santidad y majestad. Jesucristo es el santo que no vería corrupción en la tumba, sino que resucitaría para ser exaltado a la diestra de Dios. Y ahí lo vemos en Hechos 2:26, 13:33 al 35. Jesús es el santo y justo, cuya muerte en la cruz nos permite estar confiados ante el trono de nuestro Dios santo. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, por su nombre mismo, denota la importancia de la santidad en la esencia de la divinidad. Ahora, finalmente, las 2 visiones de los ángeles alrededor del trono, clamando, santo, 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 ahí las 2 visiones de tanto de Isaías como de Juan, indican claramente que Dios es el mismo en ambos testamentos. No cambia, ¿se dan cuenta? Y eso es lo interesante de estos 2 tiempos que podemos ver. En el Antiguo Testamento, siglos totalmente ya separados por varios siglos y años y como quieras ponerle, se ve que Dios es santo. Entonces indica claramente que Dios es el mismo en ambos testamentos con frecuencia. Pensamos que Dios del Antiguo Testamento, y yo creo que me gustó este comentario porque de repente pensamos que el Dios del Antiguo Testamento como que cambia un poquito al Nuevo, se pone más buena onda, como decimos nosotros en Chile. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento como un Dios de ira y el Dios del Nuevo Testamento como un Dios de amor. Como decía yo, el Dios buena onda, el Dios que aniquilaba a un pueblo sin misericordia y después era como bien amoroso. O sea, no, es el mismo, sigue siendo mismo. Dios sigue aborreciendo el pecado y va a llegar un momento en que va a aplicar su ira a todo el que no tiene a Cristo en su corazón. O sea, va a ser tal cual como lo era en el Antiguo Testamento. Ese Dios no cambia y sigue siendo santo, santo, santo. Pero Isaías y Juan presentan un cuadro unificado de nuestro santo, majestuoso y asombroso Dios que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y siempre, y en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La santidad de Dios es eterna, así como Dios es eterno. Entonces, en este pequeño estudio o de compartir la palabra, como yo le decía al principio, preguntémonos lo siguiente. Entendiendo todo lo que hemos leído, lo que hemos visto en esta hora, ¿qué es lo que significa para todos, para nosotros, todo esto que hemos estado viendo? O sea, ¿qué significa? ¿Entiendo o lo tomo o le tomo el peso a saber que Dios es muy superior a mí? ¿Le estoy tomando el peso a esto que estamos viendo de que Dios es totalmente diferente a nosotros y que nosotros ni siquiera podríamos decir que somos una hormiga comparado al lado de nuestro Dios, porque es mucho más grande que eso?
Porque Isaías y Juan, una de las cosas que sucede, si ustedes leen estas historias, los dos caen al suelo. De hecho, yo me acuerdo cuando estábamos estudiando este pasaje, cuando hicimos el estudio de profetas mayores, me recuerdo al profesor eh, Rodrigo Soto, que nos enseñó de hecho, cuando yo entré a estudiar el libro de Isaías, entré con un prejuicio de, pero es que es muy largo, no se entiende mucho, y al final cuando terminamos ese libro salimos pero fascinados de toda la riqueza que encontramos en ese libro, y Dios usó bastante a este profesor. Y él en este capítulo 6 nos decía, ¿por qué ustedes creen que Isaías vio las faldas? Porque él dice, y las orlas del manto llenaban el templo. En este caso lo que nosotros lo conocemos como la basta de los pantalones, por ejemplo, o en este caso del templo. ¿Por qué Isaías vio eso? Y todos nos preguntamos, pero porque Dios es grande, porque Dios es inmenso, entonces lo único que cabía o lo que podía caber en el templo era eso. Y él dice, lo que pasa es que Isaías estaba en el suelo. Si lo único que pudo ver cuando vino la presencia de Dios y los ángeles están cantando, los serafines están cantando, él cae al suelo y lo único que él hace es levanta un poco la cabeza y está mirando, y él ve que las orlas, o en este caso la basta de su manto, está llenando el templo. Y fue interesante ver eso. ¿Y qué es lo que pasa con Juan? Que cuando tiene esta revelación con el Señor Jesucristo, ahí en la isla de Patmos, cuando él dice que se da vuelta, y cuando me di vuelta para ver quién era el que me estaba hablando, dice, caí como muerto a sus pies. O sea, el que está delante de la presencia del Señor cae como muerto, porque su presencia es tan fuerte, es tan grande, es tan poderosa, que creo que ahí lo único que pasa con el cuerpo humano es caerse al suelo. Ahora, aquí donde se pueden tomar varias personas y decir, por eso cuando el pastor ora por algunas personas se caen porque la presencia de Dios es muy fuerte. Y aquí pueden salir varias herejías y varias tergiversaciones de temas. No, aquí una cuestión muy puntual. La presencia de Dios es tan poderosa que nosotros no podríamos estar delante de su presencia así como así nomás. O sea, es como cuando Dios le dice a Moisés, quítate las sandalias porque este lugar es santo. O sea, hey, ahí Moisés no se cae, pero le está dando en cierta manera le está haciendo ver, hey viejo, no estás hablando con cualquier persona, estás hablando con Dios, así que sácate la sandalia. Entonces, esto es lo que nosotros podemos ver. O sea, le estamos tomando el peso como hacíamos esta pregunta. ¿Entiendo lo que es Dios realmente? ¿Estamos entendiendo muchas veces lo que es Dios? Entonces, una de las cosas que nos pasa a nosotros es que lo conversábamos el otro día con mi familia acá cuando compartíamos la palabra, y yo les decía, yo no tengo problema en la iglesia cuando los pastores o los hermanos que están dirigiendo el culto te dicen, levanta tus manos, adora al Señor y dile que Él es santo, dile que Él es poderoso. No tengo ningún problema con eso, y no estoy haciendo una crítica a eso. Lo que pasa es que en ese momento para mí es muy fácil hacerlo. Cuando el hermano te dice, levanta las manos, y tú levantas las manos y adoras al Señor, exáltale, dile que Él es eterno, dile que Él es poderoso. Y claro, y más encima, si hay una música bonita, te ayuda también, ayuda a la atmósfera, por decirlo así. Entonces, no estoy diciendo que eso esté malo, pero cuando estamos en nuestro día a día, podemos decirnos a nosotros mismos, adora al Señor. Ahora adora al Señor. No sé, cuando estás trabajando te pegas en el dedo con el martillo y ahora adora al Señor. Cuando las cosas no te están saliendo, cuando hay cosas que estás haciendo un trabajo manual en tu trabajo y no te resulta y estás frustrado, tienes hambre, estás cansado,
te cortaste un dedo con un cuchillo y ay, estás como complicado con el tema. Pero es que no me sale. No sé, si estás haciendo, uno trabaja en construcción, entonces de repente está haciendo mezcla, concreto, o está clavando, está armando un edificio, está armando una casa y como te digo, cortaste mal el palo, mediste mal y empiezas como a frustrarte. En ese momento tú puedes decir, levanta las manos al Señor, adora. Ahí no está la música, ahí no está el ambiente propicio para decir, tú eres santo, Señor, tú eres poderoso. Y yo creo que ahí es donde viene la verdadera adoración. O cuando uno de tus hijos se te enferma, o cuando tu esposa se enferma, o cuando ves que estás con problemas económicos, o cuando recibes malas noticias del médico y te está diciendo, amigo, la verdad es que veo algo raro aquí en este examen. Sales de ahí diciendo, gloria al Señor, tú eres santo, tú eres poderoso, tú sigues siendo Dios. Y si lo haces, qué bueno que puedas tener esa actitud y que puedas ver eso. Pero tenemos esa actitud de humillación en nuestro día a día. Cuando los días, como decíamos, no son buenos, tengo en mi mente, Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo. Hay días que a todos nos pasa, no vengamos con eso de que no, yo todos los días me levanto con el poder de Dios y me levanto y salgo de la cama y le pongo bueno. Hay días que son, pero lo único que uno quiere es estaría todo el día acostado. Y sobre todo en Chile ahora que están en invierno, como que más ganas dan de estar acostado y no levantarse. Acá en el lugar donde nosotros estamos, eh, está empezando a hacer calor, pero no solamente calor, sino que humedad. Entonces la humedad, tú ni te mueves y ya estás sudando, estás transpirando. O sea, es increíble la humedad. Y hay veces que uno tiene que estar trabajando afuera, cortando el pasto, recogiendo hojas, cortando árboles, en fin, haciendo arreglo afuera y te corre la gota porque la humedad es bien alta. Entonces, eso hasta te marea un poco y te irrita y uno es como que está ahí, por eso les decía. Entonces en esos momentos podemos decir, Señor, tú eres santo. Nos detenemos y decimos, Señor, tú eres santo. Porque todo lo que nosotros vemos acá, todo lo que nosotros hemos leído, todo lo que podemos leer, un montón de versículos, podemos ayudarnos con un montón de páginas del internet, y ver que Dios es santo, que Él es 3 veces santo y que la Biblia dice aquí, que la Biblia dice allá, y mira lo que dijo este predicador en este sermón que me gustó mucho y me tocó el corazón, y todo eso está bien, y todo eso, no hay nada insisto, no hay nada de malo en eso, pero es en el día a día es donde ese sermón, ese estudio, ese versículo bíblico que leímos, ese párrafo que leímos en una página web que me gustó, es donde tiene que aplicarse. Es donde tiene que ser real en el día a día. Hay una expresión que yo no sé si en otros países de Latinoamérica se usa esto, pero nosotros en Chile decimos, en la cancha se ven los gallos. Y claro, y por eso yo les digo, cuando estamos en la iglesia y el pastor nos dice, alaba al Señor y cántale al Señor y levanta tus manos y adora a Dios y todo eso está bien. Pero cuando viene el momento de dificultad, cuando te levantas y estás diciendo, no, me quedaría todo el día acostado, me quedaría todo el día acostado. No quiero trabajar, es que tengo que hacer esto, estoy complicado. Viene eso a nosotros de decir, ok, Señor, todo lo que estudié, todo lo que leí, todo lo que escuché, ahora lo voy a aplicar. Y aquí lo pongo en práctica. En esta situación, en este momento. Ahora lo pongo en práctica. Y ese es el problema. Entonces ahí el diablo, en donde usa ese tipo de situaciones para decir, ¿te das cuenta?
Aquí es donde tú debieras adorar al Señor y no lo adoras. Eres un hipócrita. Y el diablo empieza a usar sus maquinaciones y empieza ahí a ponernos ideas que no vienen del Señor. Y empieza a usar su estrategia tal cual como lo hizo en el huerto del Edén. Como lo hizo cuando tentó a Jesús. ¿De verdad tú eres hijo de Dios? Pero si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. ¿Cómo vas a estar pasando hambre? Tú eres hijo de Dios. Esa declaración que el diablo le hace a Dios en el desierto es interesante porque cuando Cristo sale del agua de ser bautizado y desciende el Espíritu Santo como en forma de paloma y Dios, el Padre, dice, este es mi Hijo amado para los... no, iba a tirar una talla, pero bueno, para los que no creen en la Trinidad, ahí está la Trinidad, pero presente, pero 100%, y donde Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, en quien yo me deleito. Jesús sale del agua y después de unos días de estar en el desierto, como que y teniendo hambre y con ganas de convertir las piedras en pan, porque Jesús también era 100% hombre, el diablo viene y le dice, ¿de verdad tú eres hijo de Dios? Entonces, claro, cuando nosotros estamos en la iglesia, insisto, estamos en la iglesia y el pastor nos dice, levanta tus manos, adora al Señor, cántale al Señor, y claro, y como estamos con los hermanos y la música también nos ayuda, tiene ese efecto que nos ayuda, pero ¿qué nos sucede cuando estamos en situaciones como esas, en esos desiertos? Entiendo que Dios es santo, santo, santo. Y claro, y lo vio Isaías y cayó como muerto en el templo y vio como el manto llenaba el templo y los serafines se movían y decían santo, santo, santo. Juan en la isla de Pasmo vio que el sol resplandecía como el sol cuando resplandece en su mayor fuerza. Su voz era como el estruendo de muchas aguas y él brillaba y sus ojos eran como llama de fuego. Y en fin, y dice todo eso y nosotros, wow, y escuchamos un sermón de nuestro predicador favorito y decimos, oh, cómo lo explicó, cómo lo enseñó, cómo lo planteó. Pero eso, llevarlo a la práctica, es donde muchas veces nosotros tenemos problemas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos diciendo en esta serie que estamos haciendo, llamados a vivir en santidad, y entendiendo de que la santidad proviene de Dios, ¿qué significa de que Dios sea santo? ¿Qué significa para nosotros de que Dios sea santo? ¿Está siendo real esa santidad en nosotros? Una de las cosas que más se ora hoy en día en las iglesias es que Dios te cumpla, es como el genio de la lámpara, que te cumpla tus deseos. ¿Cuánto estás orando por más santidad de Dios en tu vida? Una de las críticas que yo le hago mucho no lo hago público, obviamente, de repente para no meterme en problemas, pero quizás algunas personas me dirían, tenéis que hacerlo nomás o debieras hacerlo, pero en muchas, como ahora se usa harto las redes sociales, el Facebook, el YouTube, varios están diciendo, tengo esta petición de oración, y es válido, insisto, si Dios es un Dios amoroso, es un Dios de amor, una de las cosas que veíamos ahí, que Él comparte esos atributos con nosotros, la misericordia, el amor con nosotros, que nosotros también tenemos que tener misericordia y amor. Cuando pedimos por peticiones de oración, por hermanos que están pasando por necesidades, por situaciones, y que debemos orar por nuestros hermanos. Pero como que muchas veces nuestras oraciones siempre están, pido por mi abuelita, pido por mi papá, pido por mi hermana, pido por mi hermano, pido por mi mamá, pido por mi esposa, por mis hijos, por mi situación económica, por mi trabajo, que estoy estudiando para dar una prueba y necesito la oración. Hermanos, por favor, estoy pasando por una situación, oren por mí y oremos por esos hermanos. No dejemos de orar los unos por los otros. Pero una de las cosas que me llama la atención es que nunca veo, y digo literalmente, nunca veo peticiones de oración que digan, hermano, pido oración porque necesito más santidad de Dios. Quiero más santidad de Dios en mi vida. Quiero más presencia de Dios en mi vida.
Quiero abrir la palabra de Dios y que ésta me impacte, me inunde, me entre el deseo de querer estudiar más de su palabra. Por eso les digo, podemos buscar un montón de versículos bíblicos, como dice el Salmo 119, donde tu palabra es como esa dulce miel y probarla uno sacia esa hambre. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mis caminos. Oh, cuánto amo yo tu ley. Entonces podemos poner todos esos versículos, pero realmente le estamos diciendo al Señor, Señor, mira, dame pasión por ti, dame más pasión por ti, por este Dios 3 veces santo, este Dios que de Él emana la santidad. ¿Estoy buscando eso realmente? Entonces, la pregunta que yo te dejo en esta tarde, o en esta hora, en esta noche, en esta mañana, en esta madrugada, dependiendo de la hora que estés viendo esto, ¿qué significa de que Dios sea santo? Y sabes que una de las cosas que yo le pido al Señor que me ayude constantemente, que yo pueda morir a mí todos los días, porque yo me amo demasiado y nos amamos demasiado. Y ahí entiendo lo que Jesús le dice a sus discípulos, toma tu cruz cada día y sígueme. O sea, Jesús literalmente te está diciendo, o le está diciendo a los discípulos, toma tu cruz, mátate, mata tu yo y sígueme. Te dejo esta palabra en esta hora, esta reflexión. Por eso les digo, este es un compartir de la palabra, quizás un estudio para algunos, no sé. Pero si Dios es 3 veces santo, que eso sea un impacto para nuestras vidas y que nos motiva a buscarlo más, a buscarlo más. Quiero más de ti, Señor, quiero más de ti, quiero más de tu presencia. Pidámosle al Señor que nos ayude en esta hora y que esto pueda ayudarnos en este caminar, en este llamado a vivir en santidad. Señor, te damos gracias por esto que tú nos recuerdas, porque muchas de las cosas que nosotros vemos, Señor, las sabemos. Conocemos de tu palabra, conocemos versículos, quizás no nos conocemos el capítulo ni el versículo, pero conocemos los versículos que nos hablan de tu santidad y de que tenemos que buscarte y de que tenemos que rendirnos delante de tu presencia y entregar nuestro corazón delante de ti y como yo decía recién, lo que Cristo dice, morir, tomar nuestra cruz cada día y seguirte. Sabemos que tenemos que hacer eso. Pero muchas veces, Señor, nos quedamos solamente en el conocimiento y no hacemos. Yo te ruego por mi vida, yo te ruego por mis hermanos que están escuchando en esta hora esta transmisión. Ayúdanos, Señor. Pon esa pasión por tu palabra, esa pasión por ti, el deseo de querer tenerte más, Señor, el deseo de morir a nosotros, Señor. Recién decía, nos amamos tanto. Es tanto el amor que sentimos por nosotros que lo único que queremos es lo mejor para nosotros, pero pensando solamente en nosotros y teniendo una actitud hasta egoísta. Perdónanos, Señor. Que realmente podamos morir a nuestras vidas y poder seguirte. Y que tú seas el que tiene el control de nosotros. Ni siquiera esa frase de decir, te pongo como el número 1, no. Vive tú, Señor, en mí. Que podamos decir como Pablo, ya no vivo yo, sino que tú vives en nosotros. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Ayuda a tu pueblo en esta hora. Gracias por cada uno de los hermanos que está escuchando. Bendícelos con tu presencia en esta hora. Bendice este tiempo que hemos tenido y gracias por todo lo que tú haces y lo que tú estás haciendo en tu iglesia. Te amo, gracias Jesús. Amén y amén. Espero que haya sido de bendición este tiempo y que el Señor les bendiga. Y no se olviden de darle un me gusta a este video, de compartir los que se están integrando. Gracias, hermano, en serio, muchas gracias. Hacemos esto con mucha humildad y cariño para todos ustedes. Estamos en Facebook, ahí al final, en el video de final, ahí aparece la dirección donde estamos en Facebook también. Estamos en Facebook y en YouTube, así que a los dos denle un me gusta. Simplemente
yo siempre lo digo, no es para hacernos famosos ni nada, es para que la palabra del Señor pueda compartirse y llegar a muchas personas. Tenemos estos medios, el Señor nos ha bendecido con una camarita, con micrófonos, con un computador. La cara no la podemos cambiar, obviamente, pero el Señor nos tiene acá predicando su palabra. Y si tú tienes el deseo de hacerlo, te motivo a que lo prediques y te pongas a predicar la palabra del Señor. Si el Señor nos ha entregado estos medios, hazlo para la gloria de Dios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén bien. Bendiciones para todos. Chao.